Bien, ahora vamos con el problema de transporte y asignación. Es el problema base, problema de introductorio. Es la empresa enlatadora de chícharos. Se supone que también lo vimos en clase. Tenemos un problema en donde una empresa de los Estados Unidos tiene tres enlatadoras, una en Bellingham, en Washington, otra en Oregon, ¿sí?, en Eugene, y una tercera enlatadora que está en Alberley. Se dedican a los chícharos. Se supone que tienen más productos, pero ahorita el problema está enfocado al enlatado de chícharos. Desde estas enlatadoras se tienen centros de distribución, así que estas enlatadoras no tienen contacto con el cliente. Pueden enviarse desde aquí a otro lugar, un centro de distribución, que puede estar uno en Sacramento, California, un segundo que puede estar en Salt Lake, en Utah. Hay un tercero que está en Rapid City, en Dakota. Y un cuarto que está en Nuevo México, en Albuquerque. Estos cuatro almacenes son los que tienen contacto con los clientes. Así que la empresa está estructurada de tal manera que la enlatadora 1 puede enviarlo solamente a cada una de las posibles almacenes, perdón. La enlatadora 2 a su vez hace lo mismo. Y a su vez también la enlatadora 3 también hace lo mismo. Bien, esto hace entonces que se tengan problemas relacionados al transporte de producto. Este transporte de producto se supone que ahorita cuesta dinero, ¿sí? El problema no es que cueste, sino que cueste de más. Por lo tanto, se quiere analizar el problema para minimizar estos costos involucrados en este sistema de distribución. Ahora vamos a ver. Entonces, este es nuestro sistema de... Bien, ahora tenemos el mismo mapa, pero aquí lo único que trato de representar son las distancias. Ustedes pueden ver que desde Nuevo México hasta Washington hay cerca de 1000 kilómetros. Y de Washington a California está desde más o menos 1000, 2000, cerca de 1500 kilómetros. Y desde Sacramento hasta Minnesota son cerca de 2500 kilómetros. Entonces son distancias bastante grandes como para que podamos prescindir de un plan en el cual establecer los transportes de... Bien, está descrito el problema a grosso modo. En esta diapositiva lo que vamos a hacer es tratar de describir el problema, pero ahora añadiéndole ciertos datos. La parte importante de esta diapositiva son los costos. Por ejemplo, podemos percibir que Bellingham, en Washington, enviar una carga que equivale a un camión lleno, eh, ya establecido, obviamente hay unos tamaños ya preestablecidos, cuesta $464 llevarlo a Sacramento, 513 a Salt Lake y 654 Rapid City, aparte. Sí, el gran premio se lo lleva a Albuquerque, que nos cuesta o le cuesta a la empresa $867 por carga. Desde Eugene comienzan los precios desde cierto punto baratos, porque son $352 a Sacramento, $416 a Utah, a Salt Lake y 690 a Rapid City. También el premio mayor se lo lleva a Albuquerque de $791 por carga. Desde Alberley a Sacramento se lleva casi los $1000 la carga, ¿sí?, con 995. A Salt Lake, $682. Pero de Alberley a Rapid City son $388 la carga. Y finalmente desde Alberley a Albuquerque son 685.
Bien, estos son los costos por embarque o por carga. Bien, cada enlatadora produce 80, en este caso tiene su producción propia y, por ejemplo, Bellingham produce 80 cargas, Eugene 135 y Albert Lee 100 cargas. En total, todas ellas tienen que salir de las enlatadoras porque ahí no tienen almacenes, ¿sí? No fungen como almacén, fungen como productores. Por lo tanto, se tiene una asignación establecida que Sacramento debe cumplir con 80 o debe tener 80 cargas, 65 Salt Lake, ¿sí? Y Rapid City 70. Finalmente, Albuquerque, Nuevo México, debe tener 85 cargas o embarques. Muy bien, esto es lo que se tiene que cumplir. Ya establecidos los costos, ahora tenemos que establecer una estrategia. ¿Cuál? La estrategia que minimice el costo total de transporte. Por lo tanto, hay que trabajar con todos estos datos y llevarlos a un procedimiento que nos permita establecer un plan de trabajo para la distribución de chícharos. Vamos a ver. Vamos a llevar a cabo esto. Primero, el planteamiento del problema, del cual ya describimos. Segunda parte, vamos a crear una tabla de pagos. En el problema, al ser un problema inicial, introductorio, prácticamente ya está descrito, solamente vamos a describirlo con mayor claridad y establecerlo. Segundo, vamos a establecer un esquema de transporte con el cual vamos a hacer un dibujo, un esquema que represente el problema de transporte y nos ayude a comprenderlo. Finalmente, vamos a hacer un modelo matemático de programación lineal y lo vamos a resolver, pero con software. La solución del modelo lo vamos a hacer con Simplex, aunque hay que aclarar, hay un método, se supone que mucho más eficiente para este tipo de problemas, llamado el método del transporte. Como nosotros llevamos un curso, este parcial anterior, llevamos el método Simplex, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar ese conocimiento que también funciona para este tipo de problemas. Y con esto vamos a resolver el problema, ¿sí? Olvidándonos un poco del método de transporte para este tipo de situaciones. Ahora vamos con la tabla de transporte. El costo por embarque, perdón, entre orígenes y destinos. Vamos a ver de qué se trata esto. Primero, una tabla de transporte tiene varios elementos. Tiene varios recuadros, como los estamos marcando aquí. Uno de los recuadros más importantes porque marca los principios de una tabla de pagos de transporte es el origen. Este recuadro marca en nombre, en concepto, de dónde va a partir algo y hacia dónde va a llegar. Por lo tanto, el origen es un elemento de los más importantes. El otro elemento es el destino. En un problema de transporte, el concepto de fondo es que hay un origen y hay que llevar algo a ese destino. Y ese algo que hay que llevar al destino nos toma cierto costo. Y ese costo está involucrado en esta tabla y va en el cuerpo de la tabla, en la parte central de la tabla. En los márgenes inferior y en la parte derecha están los elementos de asignación. En esta parte se supone que el origen tiene cierta capacidad para enviar. Recuerden, esto es por concepto. Entonces el origen tiene cierta capacidad para poder enviar. Y esto se marca o se determina numéricamente en esta parte derecha. Sin embargo, al destino se le llama asignación, ¿sí? Y vamos a determinar cuánto hay que llevar a cada destino. En este se sobreentiende que hay cierta demanda del destino, ¿sí? Y a esa demanda hay que determinarla y a eso se le llama asignación. Se va a enumerar en la parte inferior. Vamos a ver con nuestros datos cómo lo llevamos a cabo. ¿Sí? Vamos a poner la tabla. A ver, primero, nosotros vamos a transportar algo de las enlatadoras al almacén, a los almacenes.
Obviamente sobreentendemos que no hay una sola enlatadora y que no hay un solo almacén. Por lo tanto, entendemos que el origen son las enlatadoras y el destino son los almacenes. Vámonos con los orígenes. Fíjense, Bellingham es una enlatadora, está en Washington. Eugene es la segunda enlatadora y la tercera enlatadora está en Albert Lea, Minnesota. Ahora vámonos entonces con los destinos. Los destinos están en los almacenes, que uno está en Sacramento, el otro en Salt Lake y el tercero está en Rapid City. Bueno, hay un cuarto, Albuquerque. Con esto en mente, entonces ahora pasaríamos a qué capacidad o cuánto puede enviar las enlatadoras a los almacenes. No es cierto, vamos a pasar primero a cuánto necesitan los almacenes, lo que se le llama asignación. Por lo tanto, en este caso se determina en el problema que el almacén de Sacramento necesita 80 o tiene asignadas 80 cargas o embarques. Salt Lake tiene 65 embarques, Rapid City 70 y Albuquerque 85. ¿Quién los asigna? Bueno, en la vida real, estas son las necesidades que tiene cada almacén para surtir del producto a los distintos clientes que tiene la empresa. Bien, ahora vámonos con las capacidades. Las capacidades están en Bellingham, son 75 embarques, 125 para Eugene y tenemos 100 para Albert Lea. ¿Esto quién lo da? En realidad, estas son diseños de producción o capacidades de producción. En la vida real, lo que está en la parte derecha, que estamos señalando ahorita, son las capacidades de producción de cada enlatadora y en la parte inferior, pues son las capacidades de venta, que ahí tienen que coincidir, ¿sí? Del departamento de mercadotecnia o el de ventas, que muchas veces tiene ese nombre. Ahora, vámonos con los costos. Enviar un cargamento, una carga de Bellingham a Sacramento cuesta $464. A Salt Lake, desde Bellingham, 513. A Rapid City, también desde Bellingham, 654. Y finalmente, desde Bellingham a Albuquerque, 867. Se entenderá o se sobreentenderá que Albuquerque es el más lejano y por lo tanto el más costoso. No siempre es así, pero en este caso se puede percibir así. Ahora, Eugene nos cuesta $352 cada embarque dirigido a Sacramento. Siempre desde Eugene a Salt Lake, $416, otra vez desde Eugene a Rapid City, $690. Y finalmente a Albuquerque, $791. Vuelve a ser el más caro, Albuquerque. Ahora, Albert Lea. Desde Albert Lea hasta Sacramento, el costo por embarque es de $995, lo cual es muy, muy grande, comparado, por ejemplo, con el de arriba de $352. Ahora, desde Albert Lea a Salt Lake es $682, a Rapid City $388 y finalmente a Albuquerque $685. Con esto, en realidad ya tenemos una tabla que se le llama tabla de transporte y también tabla de pagos. La razón de pagos es porque estos se pueden ver como costos que en muchas partes se utiliza como sinónimo el pagos. Listo. Ahora, algo que hay que ver. Si ustedes toman su calculadora 80 más 65 más 70 más 85, suman 300. 75 más 125 más 100 deben sumar 300. Esto quiere decir entonces que nuestra tabla está balanceada. ¿Qué quiere decir? Que va a ser importante para nosotros establecer una igualdad o una equivalencia entre el margen derecho y el margen inferior, las asignaciones contra las capacidades de producción. Siempre va a ser importante que estos sean equilibrados. Ahora, podemos hacer la misma tabla, se puede hacer exactamente la misma tabla, pero dejando los nombres originales. Así que vamos a usarla de una forma o de otra según nos convenga. A partir de ahorita, si yo tengo 3 orígenes, pues simplemente les llamo así, orígenes.
El origen 1, 2, 3 y 4. Ah, no, 3 nada más. Y los destinos, pues también los enumero, 1, 2, 3 y en este caso sí hay 4. A veces conviene, a veces no. Cuando se utiliza uno, cuando se utiliza el otro, en realidad es a criterio de la persona que está utilizando el proceso. Así que no se preocupen si utilizan los nombres originales o si utilizan esta nomenclatura. ¿Cuál de las dos es la buena? Las dos son las buenas. Al final de cuentas vamos a resolver un problema matemático que van a ver que tiene una solución y solo una solución que nos conviene. ¿Vamos? En este caso se reitera que están balanceadas. Ahora vamos a definir las variables. Si encontramos una variable x subíndice n, que es la cantidad de viajes entre un origen y un destino determinados, dado en cargas o en embarques, ¿sí? Ahora tenemos la misma tabla con los destinos y los orígenes, con las asignaciones y las capacidades de producción, solo que ahora vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a definir la variable x1, x subíndice 1, como la cantidad de embarques que van del origen 1 al destino 1, x2 como la cantidad de embarques que van del origen 1 al destino 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, en esta tabla vamos a colocar las variables, ¿sí?, en su lugar y les vamos a dar una nomenclatura. Hay que entender que hay dos nomenclaturas en la literatura. Una de las nomenclaturas practicada es esta. A mí me conviene porque el software que utilizo tiene una nomenclatura de este tipo. En otros lugares, en otro software, en otra literatura, se utiliza las coordenadas como si fuera una matriz. x11, aquí sería x12, x13, x14. ¿Qué quiere decir? Que se utilizan en algunas literaturas dos dígitos. Uno es el origen, el de la izquierda o el primero, y el segundo sería el destino. Entonces, en este caso, en la primera columna, todos llevarían en el segundo dígito el 1. ¿Por qué? Porque sería el destino 1, hablando por columna. En este caso sería x21. Bien, nosotros no vamos a usar esa nomenclatura, nos conviene mucho más esta, les vuelvo a decir, es por el software. Al final de cuentas, lo importante, sobre todo en un examen, es que me digas quién es quién en este caso. Por lo tanto, aquí se sabe muy claramente, por ejemplo, que x7 es la cantidad de embarques que van del origen 2 al destino 3 y x8 del origen 2 al destino 4. Entenderemos entonces que x12, que es la última variable que tenemos, es la cantidad de embarques que van del origen 3 al destino 4. Ahora, vamos con el esquema de transporte. El esquema de transporte no es más que un dibujo que represente nuestro problema, nada más que ya está sistematizado. Primero, en este caso vamos a manejar los nodos. Va a haber dos tipos de nodos, los de origen y los de destino. En este caso, acostumbrados a trabajar con ellos, en la parte izquierda están los nodos de origen y en la parte de la derecha van a estar los de destino. En este caso, entendemos que tenemos 4 destinos y 3 orígenes. Después, vamos a poner sus asignaciones y sus producciones. En realidad son asignaciones para ambos lados. Ya las tenemos. Se haría la evaluación, en todo caso, de si suman la misma cantidad. En este caso es así. Nuestro problema es relativamente fácil. 300 del lado izquierdo, 300 del lado derecho. Ya están equilibrados, así que no hay que hacer ninguna modificación. Luego vienen los conectores. Los conectores son flechas, ¿sí?, que van del origen al destino. En este caso, cuando una flecha esté punteada, la vamos a tomar como ese criterio, va a significar que esa conexión no se puede ejecutar. Por alguna razón, no se puede ejecutar y está cancelada. Cuando utilicemos líneas continuas, es que sí está abierta y se puede utilizar. En este caso, desde el origen 1 se puede transportar material hasta cualquiera de los destinos, también del origen 2 y finalmente también del origen 3.
Ahora, cada una de estas líneas o de estas flechas son conexiones. Significa que podemos establecer una conexión entre el nodo, el origen 2 y cualquiera de los 4 destinos. Muy bien. Ahora, cada una de estas conexiones tiene un costo. Siempre va a estar asociado a un costo. En este caso está dado en dólares y es lo que vamos a hacer ahorita. Ya tenemos asignado un costo para cada una de las conexiones. Y también una variable. La variable va a representar la cantidad de embarques que se pueden transportar o que se deben transportar por cada una de estas conexiones de transporte. Ahora, hasta aquí, esto es la red de transporte. ¿Sí? A veces es tan fácil como esto, que es relativamente fácil, pero a veces es más complejo, entonces hay que trabajar y elaborar un poquito más esto y saber, sobre todo en unas situaciones, cuándo está abierta una conexión y cuándo está cerrada una conexión. Hay que leer en los problemas. En este problema en concreto nos dice que se pueden transportar de cualquier origen a cualquier destino. Tenemos ahora, vámonos sobre el modelo matemático. Recuerden, vamos a formar un modelo matemático de programación lineal. Fíjense cómo se va a hacer, es relativamente fácil. Antes de esto debemos de tener ya el curso o la parte de simplex o de programación lineal y modelado. Vamos, entonces, lo que vamos a hacer es que tenemos dos cosas asociadas a cada recuadro central de nuestra tabla de transporte. Por lo tanto, tenemos si bien un costo asociado, pero también una variable. Ahora vamos a trabajar con estas dos ideas y de ahí vamos a crear un modelo matemático. El objetivo del problema, no se les olvide, que es minimizar los costos de transporte. Por lo tanto, estos cuatro elementos o estos 4 recuadros me van a formar el primer grupo, ¿sí?, de términos en mi función objetivo, que es minimizar costos. 464x1, este par, luego 513x2, luego 654x3, 867x4, y entenderemos que no son los únicos, que nos hace falta para establecer el costo total del proceso, pues obviamente la otra parte, ¿cuál? El segundo renglón, 352x5, 416x6, 690x7, 791x8. Obviamente, siguiendo la misma mecánica, esto ya se vuelve mecánico una vez que tenemos la tabla. Con la tabla ya realizada, entenderemos que el 995 va multiplicando al x9 y es otro término de la función objetivo, 682 por x10, 388 por x11 y 685 por x12. Con esto ya terminamos la función objetivo. La función objetivo en este caso debe contener la cantidad de variables establecidas en la tabla. Dicha de otra forma, la tabla debe contener, si hay 3 orígenes y 4 destinos, 3 por 4, 12, debe contener 12 variables. ¿Sí? Siempre la cantidad de variables va a estar determinada por el número de orígenes por la cantidad de destinos. Vamos a ver ahora con las restricciones. Ahora con las restricciones vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a establecer, ¿sí?, solo las variables. Nosotros sabemos que x1, x2, x3 y x4, ¿sí?, pertenecen al origen de Bellingham. Y Bellingham tiene una peculiaridad. ¿Cuál es la peculiaridad? Que cumple o debe cumplir con una producción de 75. Así que Bellingham puede enviar 75 cargas a cualquier destino. Por lo tanto, estos destinos deben sumar 75. Y eso es lo que aparece en la parte de abajo. Ahora vamos a seguir una mecánica muy similar con el resto de los renglones. Vamos a ver. Sabemos entonces ahora que x5, x6, x7 y x8, solo ellos deben sumar 125 y lo ponemos como una restricción en la parte de abajo. Muy bien, ya tenemos dos restricciones. Y entenderán que nos falta un renglón. X9, X10, X11 y X12 deben sumar 100. Bien, muy bien, ya entendiste la mecánica. Si ya entendiste esta mecánica, pues no debes tener problema. Y podemos anticipar algo. ¿Cuántas restricciones debemos tener una vez que está equilibrada la tabla?
Si hay tres orígenes y 4 destinos, 3 más 4 nos da 7. Pues entonces anticipo que debe haber 7 restricciones. De esas 7 llevamos 3, las que se establecen a raíz del análisis de renglones. Vamos a ver qué pasa con el resto. Ahora, ya tenemos estas y pasamos al análisis de columna. Aquí es un poquito más difícil establecerlo con una línea en donde nada más estén X1, X5 y X9, pero sabemos X1, X5 y X9 deben sumar 80. Esa sería una de las restricciones obtenidas con el análisis de la tabla de forma vertical. Ahora, siguiente. X2, X6 y X10 deben sumar 65. Así que no es difícil obtener las restricciones del modelo matemático de un problema de transporte. Claro, una vez obteniendo la tabla. Así que el verdadero problema atrás de todo esto es obtener la tabla. X3, X7 y X11 nos deben dar 70 y finalmente X4, X8 y X12 nos deben dar 85. Que en este caso chequen, ¿sí?, que todas las restricciones son igual que, así que quien haya hecho o haya trabajado con modelos matemáticos de programación lineal, pues este es un modelo matemático medio raro. ¿Por qué? Raro en el sentido de que la mayoría de los modelos matemáticos tienen una combinación de signos en las restricciones, menor igual que, mayor igual que, pero el hecho de tener todas las restricciones con el igual que hace muy peculiar a este tipo de modelos matemáticos. Ahora, esto en sí ya tenemos el modelo matemático. Hasta aquí debería llegar esta parte. Si tú tienes tu examen y lo vas a presentar en el examen, en realidad se te va a pedir hasta aquí. ¿Qué vamos a hacer en este? Ya teniendo el modelo matemático, vamos a formar una tabla o una matriz. Se le llamaría una tabla simplex, pero no es en concreto una tabla simplex porque le faltan las variables artificiales y las de holgura si son necesarias. Así que vamos a establecer simplemente una matriz del modelo matemático, ¿sí?, y en donde está en primera instancia la función objetivo. En segunda instancia, la primera restricción, luego segunda restricción y tercera restricción. Si se dan cuenta, tiene una estructura escalonada, pero con 4 unos continuos por línea, en bloques, dividido en bloques. Bien, en la segunda parte, ahora los unos no están en bloques, están distribuidos cada 5 espacios. Bien, obviamente en cada renglón hay un signo de igual que, entendemos que eso debería ser igual que, y entonces establecemos una matriz. ¿Por qué se presenta esta matriz? Porque en la mayoría de los softwares se utiliza esto. Claro, si lo vas a resolver por medio de simplex. En los software de simplex tendrías que meter esto y es lo que vamos a hacer nosotros. Hay un software especializado para los modelos de transporte. Así que si tú tienes un software a la mano para transporte, te quedarías con la tabla de transporte. Pero nosotros en el proceso de la clase evadimos esa parte y nos quedamos solo con este modelo matemático. Y esto es lo que te pediría la mayoría de los modelos, de los software comerciales que hay en el momento. Esto es lo que quería resaltar. Los bloques de los unos en la parte de arriba, esos marcan las primeras restricciones, las restricciones horizontales que se obtuvieron a raíz de la tabla de transporte, y las restricciones verticales que están en general están vistas en forma de unos escalonados. Bien, cuando tú tengas un modelo matemático, no importa qué tipo de problema, y te dé esta estructura, lo puedes catalogar y lo puedes tratar como un problema de transporte. Entonces, a partir de aquí, una vez que tú veas esta estructura en un modelo matemático, sea cual sea, tú lo debes tratar como un problema de transporte y hay dos métodos para resolverlo. Uno es el simplex y el otro es el método del transporte, exactamente así se llama. Entonces hay un modelo de transporte y hay un método de transporte.
Nosotros vamos a utilizar el método simplex para evitar gasto de tiempo, ¿sí?, redundante para resolver un mismo problema, y vamos a utilizar simplex. Una vez utilizado simplex, checa los videos de la lista de reproducción, ¿sí? Se puede utilizar Excel. Resolvimos con esto. Nosotros, bueno, yo lo resolví con mi software especial para la clase y llegamos a esto. El software te devolvió esta cantidad de variables, por eso les comentaba desde el principio que me gusta esta nomenclatura de variables porque el software la maneja así. Y podemos entender que el costo mínimo involucrado es de 152.535 para este plan de transporte y de producción y transporte. En este caso estamos planificando, ya acomodando estos valores, que de Bellingham no se va a transportar a Sacramento, pero sí 20 cargas a Salt Lake, 0 tampoco se transporta a Rapid City, pero 55 se van a transportar a Albuquerque. Según esto es la mejor estrategia. Desde Eugene se van a transportar 80 cargas a Sacramento y desde desde Eugene a 45 a Salt Lake. Se tiene planificado que desde Eugene no se transporte ninguna carga a Rapid City ni a Albuquerque. Ahora vamos con Albert Lea como origen. Albert Lea no debe transportar carga alguna a Sacramento ni a Salt Lake, pero sí debe transportar 70 cargas o embarques a Rapid City y 30 a Albuquerque. Con esta combinación de transportes y de conexiones, se supone que obtendremos un costo mínimo de $152.535. Y aquí están las conclusiones. Se deben planificar 20 cargas a Salt Lake, 55 a Albuquerque desde Bellingham. Se deben enviar 80 cargas a Sacramento, 45 a Salt Lake desde Eugene. Y se deben enviar 70 cargas a Rapid City y 30 a Albuquerque desde Albert Lea. Todo esto es para alcanzar el costo mínimo por transporte de $152.532. Bien, esto es la interpretación de esta tabla. Hasta aquí llega nuestro problema. Espero que haya sido relativamente fácil para ti. Es el primer problema de análisis de transporte para este parcial. Este se supone que es el problema más simple. Espero te sirva de algo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya terminamos el problema, queda claro, pero algunos alumnos han reportado ciertas dificultades en el momento en donde se comentó sobre el balance de la tabla. Así que esto es un caso hipotético. Ya terminamos el problema. Debes entender que ahora está alterado. ¿Qué pasa si ya no coinciden, ¿sí?, las asignaciones del margen inferior con el margen de la derecha? Hay dos condiciones. Primero, con la tabla. Vamos a ver con la tabla. En este caso, la parte de la alterada es la parte inferior. Si nosotros analizamos, suman 340 y la parte vertical 300. Por lo tanto, lo que tienes que determinar en primera instancia quién es menor, 300 o 340. Entendemos que es 300. Por lo tanto, necesitamos un renglón extra en 300. ¿De qué tamaño va a ser ese renglón? Solo en la capacidad de producción de 340 menos 300 nos da 40. Ese nuevo renglón debe tener 40 unidades. ¿Sí? Esto se dice que no están balanceadas, pero las podemos balancear muy fácil. Fíjense, agregamos un renglón. A este renglón, como es renglón, se le llama origen y es un origen ficticio. A todas estas se les va a asignar un costo de 0 y se va a quedar el 40 como capacidad de producción. En la vida real, ¿qué significaría esto? Bueno, es una cantidad de producción que se va a quedar ficticia, o sea que no se va a ejecutar. Ahora, hay varias alternativas en la vida real para interpretarlo. Una es que simplemente no se produzcan esas 40 cargas, ¿sí? O se van a quedar volando esas 40 cargas, o más bien no es que no se producen, no se van a producir, eso ya se sabe. Simplemente van a quedar volando como faltantes. La otra alternativa es que son cargas que se pueden comprar con un proveedor alterno.
son carga o son producciones que se pueden conseguir de formas secundarias. Así que todas ellas quedan fuera de este proceso. Bien, así se balancea y esto sería un balance de una tabla, es desde el punto de vista de una tabla de transporte. Ahora, ¿qué pasa con otra situación? Esta es un diagrama o un esquema de transporte, pero en este caso también ha sido alterado. Cheque. De lo primero que deben hacer es sumar cada parte y una vez sumados, unos suman 350 y otro 300, pero en este caso el mayor va a ser los orígenes, 350. ¿Qué pasa cuando yo tengo un esquema con estas características? Que las conexiones van a existir, solo que esta es nuestra tabla. Solo que ahora vamos a asignar un ficticio a donde haga falta, no donde sobren, donde haga falta. En pocas palabras, elige al menor. Elegimos el lado del 300 y aquí le asignamos la diferencia entre los dos. 350 menos 300 nos da 50. Ahora, con estas nuevas asignaciones, ya podemos entonces crear nuestra red. Y nuestra red de transporte va a contener 3 orígenes y ahora 5 destinos, pero uno de esos destinos es un ficticio. En la vida real significaría, es un almacén que no existe. Por lo tanto, se puede representar como almacenes dentro o creados dentro de las enlatadoras, o se pueden representar por almacenes secundarios dados en un lugar ajeno a la empresa. Por lo tanto, tienen varios significados en la vida real. Para nosotros, desde el punto de vista matemático, es simplemente un balanceo. No te metas en tantas broncas. Esto es qué se haría con un sistema que no está balanceado. Hay más alternativas. Vas a ver un tercer video donde el balanceo solo forma parte de una estrategia. Así que chécalo. Por lo mientras, así se hace. Muchas gracias. Espero te sirva esto y ponte a trabajar para que saques un 10 en un examen.